Aunque se trata de un problema de salud pública mundial, no existe una cifra exacta del número de pacientes renales en Jalisco para conocer las dimensiones del problema. Por separado, instituciones del sector salud llevan sus propias estadísticas en función del manejo de presupuestos para atender a sus derechohabientes y el volumen de medicamentos que anualmente deben destinar para atender a los enfermos, pero no se ha logrado establecer un registro estatal en la materia. Hemos tocado en otras ocasiones el problema de los pacientes renales en Jalisco, pero es importante que sigamos insistiendo precisamente en este tema para que exista una radiografía clara de qué tamaño y de qué dimensión es el problema que se enfrenta. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Georgina Velasco García. Ella es presidente de Transplantados en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde AC. Georgina, bienvenida. Gracias por el espacio. César Padilla Altamira, él es doctor en salud pública, además es investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. César, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Y Alejandro Martínez Gallardo González, él es médico, es nefrólogo e internista. Así es. Nefrólogo e internista. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, pues este tema es un asunto de vital importancia que lo toquemos y me gustaría, Georgina, que empezáramos haciendo una pequeña introducción a este problema de forma global. Bueno, de manera global nosotros como asociaciones civiles somos un grupo de asociaciones que estamos preocupadas por la falta de un registro estatal de pacientes renales y hemos hecho algunos esfuerzos de manera coordinada para tratar de que se inicie un registro de pacientes renales, porque a la fecha sí es efectivamente en Aguascalientes y en Jalisco son los únicos dos estados en la República Mexicana que tienen un registro de personas, pero solamente las que están en la terapia sustitutiva del daño renal, esto es diálisis o hemodiálisis. Pero un registro completo de la enfermedad renal, un panorama con cifras y demás, no se tiene en Jalisco actualmente. Entonces, como asociaciones que trabajamos con la gente, que la vemos todos los días, sí vemos la gran necesidad de cuantificar a las personas, cuantificar el problema. Muy bien. César, una primera intervención, por favor. Bueno, quisiera precisar también que una parte importante de tener un registro de personas enfermas con enfermedad renal nos ayudaría a conocer primero la incidencia y la prevalencia, es decir, cuántos casos nuevos cada año estamos observando y cuántos casos existentes tenemos. Y eso nos daría una indicación del peso que tiene esta enfermedad para el sistema de salud y también para la sociedad. Pero por otro lado, también estos dos registros que se tienen de enfermos en diálisis no son operados por instituciones públicas, sino que son precisamente iniciativas de nefrólogos o investigadores que lo hacen por la necesidad de tener un indicador que nos pueda ayudar a entender el peso que tenemos con este problema. Muy bien. Alejandro, una primera intervención también. Sí, la enfermedad renal crónica a nivel global se estima una prevalencia aproximada de 10% de la población mundial y en algunas cortes sube hasta 18%. Esto impacta en el sentido de que está asociado a una fuerte mortalidad y años de vida que consume al paciente. Se estima que se pierden 40 años de vida laborados en esta enfermedad una vez que se padece. Lamentablemente, como ya se mencionó, solo tenemos el registro de aquellos pacientes que tienen enfermedad renal captadas por una institución. Muy bien. Georgina, ¿por qué es importante que exista un registro, digamos, estatal y quiénes tendrían que estar en este registro? Bueno, el registro estatal desde la perspectiva de como asociación civil, a mí sí creo que me importaría que existiera un registro de la insuficiencia renal, pero de manera completa. Esto es, ¿cuántos pacientes en el estado están, como lo dice mi compañero, están en prevalencia? O sea, ¿cuántas son las personas en incidencia? Perdón, que es cuántos casos nuevos se van detonando y con qué periodicidad. Y también la prevalencia, ¿cuántos son los casos que ya están detectados y que ya se tienen?
De esos casos, ¿cuántos de ellos están en tratamiento sustitutivo? ¿Cuántos en hemodiálisis? ¿Cuántos en diálisis? ¿Cuántos de esas mismas personas llegan al trasplante? ¿Sí? Y de las personas que llegan al trasplante, ¿sí? ¿Cuántos ya pueden reincorporarse a su vida activa y productiva? Eso sería un registro, un panorama completo que creo que es muy necesario que lo tuviéramos para poder dimensionar la enfermedad y poder empezar a tomar acciones, a tomar las gentes que toman en la política, las decisiones de política, poder entonces abordar el problema en alguna de las áreas, no importa, pero sí es necesario que se empiece a abordar. Estamos llenos de pacientes, de lista de espera, de pacientes que están esperando tener acceso a un tratamiento sustitutivo, a hemodiálisis. En el Hospital Civil hay 60 pacientes en lista de espera y la población en hemodiálisis es de 240, 230 personas. Entonces, a ver, lo que tú planteas es hacer una especie, perdón la expresión, pero una especie de monitoreo de la enfermedad desde etapa inicial hasta el trasplante. Claro. Para saber el universo que estamos sí, enfrentando. Un monitoreo, exactamente, un monitoreo para saber en qué estadio y cuántas gentes están en eso. Ahora, esto tendría que ser resultado de una política pública que así lo determinara y en el que se involucraran todas las autoridades, porque son esfuerzos aislados, lo federal, lo estatal, etcétera. Hay algunas cosas curiosas de las cuales nos enteramos. Por ejemplo, ahí tengo una cita textual que dice que cuando era secretario de Salud Julio Frenk, en el sexenio del presidente Vicente Fox, les pidieron hacer un registro de personas con enfermedad renal, pero solo permaneció abierto por 2 meses, lo cerraron, porque vieron que era muchísima la cantidad de gente y no habría presupuesto para abordar ese problema y pagar los tratamientos. Esto lo afirma el epidemiólogo y académico de la UNAM, Malaquías López. Muy bien, César, ¿qué tan grave efectivamente es este problema de la insuficiencia renal en la población, el universo de México en particular? Bueno, en México estamos hablando de un problema que es bastante serio en el sentido de, primero que tenemos que entender que nuestro sistema de salud es un sistema fragmentado y es un sistema desigual. Entonces, precisamente esto que comentaba la licenciada Georgina, en el año 2000 hubo una reunión que se convocó a través de la Academia Nacional de Medicina, no recuerdo muy bien, el doctor Gregorio Obrador y el doctor Guillermo García García, que era médico de aquí del Hospital Civil, fueron los que propusieron este registro nacional de trasplantes en el año 2000 y posteriormente con la creación del Seguro Popular se propuso incluir las terapias de sustitución renal dentro del esquema de los esquemas del Seguro Popular y esto solo duró muy poco tiempo. Ahora, esto se proponía porque nuestro sistema de salud ha estado históricamente fragmentado en una porción más o menos del 40% tiene seguridad social, es decir, tiene acceso a los tratamientos de sustitución renal, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante. Pero otra proporción bastante grande, que es más del 50%, que no tiene seguridad social, no tiene necesariamente el acceso como en el caso del IMSS. Es decir, esta proporción de la población, en caso de enfermar, se enfrentaría a un sistema de salud que tiene recursos muy limitados y que dependería ahora sí de cada hospital. Por ejemplo, en el Hospital Civil de Guadalajara, desde los años 90 se instauró un programa en el que, de diálisis peritoneal, en el que los pacientes no tenían que pagar la cuota completa de los insumos de diálisis peritoneal. Esto constituía pues una ayuda considerable para los enfermos más pobres. Incluso hubo muchas personas que no pagaban. Pero en otros municipios, en otros estados, donde no hay este tipo de esquemas, donde no hay hospitales como los que tenemos aquí en la ciudad, pues era mucho más complicado. Entonces, además de eso, bueno, no tener seguridad social, ser pobre y tener enfermedad renal constituía, a pesar de los esfuerzos de hospitales como el Hospital Civil, constituye un gasto enorme que empobrece a las familias y se tiene registrado pues que la sobrevivencia siendo pobre con enfermedad renal es diametralmente opuesta a la quien tiene seguridad social. Muy bien. Alejandro, me gustaría, aunque ya Georgina hablaba de varias fases, pero para que la gente que nos está viendo entienda qué tan grave es este problema de la enfermedad renal, que nos explicara las fases en que se puede ir dando. Es decir, desde la primera
hasta llegar a la diálisis, la hemodiálisis y luego finalmente a un trasplante? Primero tenemos que hablar de los criterios diagnósticos de enfermedad renal. El problema de la detección creo que forma parte del abanico de todos los criterios que involucra esto. Por ejemplo, uno de los criterios es saber la función del riñón, y esto lo estimamos con un estudio de sangre mediante la creatinina. Menos del 60% es uno de los criterios. Otro es que hagamos un estudio de examen general de orina y que en este detectemos alteraciones como albúmina, proteínas, sangre que se esté tirando. Otro es que podamos hacer un estudio de imagen y que mediante el estudio de imagen detectemos anomalías en la estructura de la anatomía del riñón, o que por algún motivo termine el paciente en biopsia y entonces se diagnostique como enfermo renal dentro de todas sus variantes que tiene. Una vez teniendo alguno de estos criterios, tiene que tener uno más, que es el tiempo. Es decir, estas alteraciones se tienen que mantener durante por lo menos 3 meses. ¿Ok? Sabiendo esto, la enfermedad renal se divide en 5 grados. En general es así debido a... se determina con base en la función del riñón, como ya hablamos, estimada por algunos marcadores como creatinina. 5 es la última fase, que es aquella función menos del 15%. 3 es menos del 60%. 4 es menos del 30, 3 menos del 60, 2 menos del 90 y 1 90 o más. Es decir, que puede haber pacientes con alteraciones estructurales, pero que su riñón por el momento funcione bien, pero con el tiempo probablemente va a ir deteriorando. Y luego va a ir requiriendo otro tipo de tratamiento. Así es. Que es el caso de la diálisis, hemodiálisis y al final un trasplante. Así es. Muy bien, ya abundaremos sobre el tema. Tengo que hacer una pausa, regreso con más. Estamos hablando del tamaño del problema en los pacientes renales en Jalisco. Desde 2021, comenzó a impulsarse en la Cámara de Diputados la creación de un Registro Nacional de Pacientes Renales. En la exposición de motivos, señalan al caso de Jalisco como una de las entidades de mayor incremento en la enfermedad. Entre los que destacaron los diputados, figura la dificultad para recolectar datos, carencia de base de datos institucionales, carencia de recursos humanos, fragmentación del sistema de salud y carencia de una política pública. Revisamos en Ruta 44 el tamaño del problema de los pacientes renales en Jalisco. Aquí estaban unas muestras de lo que estamos hablando. Georgina, el tema económico, ¿qué tan costoso es llevar este tema, esta enfermedad de pacientes renales y sobre todo para instituciones como el Hospital Civil, cómo sobrellevar esto? Bueno, yo creo que todas las instituciones de salud, públicas y privadas, tienen la asignación de algún presupuesto específico para el tratamiento de este tipo de enfermedad. En el caso de los organismos públicos, yo sí siento que hay una carencia de un presupuesto suficiente para atender este padecimiento. Estoy hablando del IMSS, estoy hablando del ISSSTE, estoy hablando del OPD de hospitales civiles. No hay presupuesto en realidad que alcance para cubrir todas las necesidades. Eso es en teoría, ¿verdad? Porque sí creo que si los gobiernos hicieran un esfuerzo verdaderamente importante y verdaderamente que tomaran el problema y que lo quisieran atender, que hubiera una voluntad política, sí creo que pudiéramos avanzar mucho en el tratamiento de esta enfermedad. Es muy costosa, sí, ciertamente. Muchos de nosotros en las asociaciones civiles decimos es que no nos quieren por costosos, por caros, porque efectivamente una hemodiálisis vale en promedio de 1,200 a 1,800 pesos.
Y son tres por sesión, son 3 sesiones a la semana lo que una persona necesita, independientemente de los medicamentos que tiene que tomar, independientemente de los estudios de protocolo que tiene que hacer cuando bien le va y tiene un donante vivo que le quiera donar un órgano, o en su defecto estar en una larguísima lista de espera, que tenemos que decirlo, en Jalisco el último dato que leí fue que eran 5,600, 5,500 pacientes en espera de un riñón. Entonces tienes que pagar un protocolo, tienes que pagar hemodiálisis, tienes que pagar una cirugía de trasplante renal y después de todo eso tienes que pagar un tratamiento inmunosupresor de medicamentos de por vida. En el caso de la hemodiálisis que menciona, estamos hablando de 5,400 pesos más o menos semanales, más los medicamentos que tú dices. Más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos, más los medicamentos semanales. Entonces, yo pregunto, con un salario mínimo, ¿quién puede abordar esa enfermedad? Entonces, sí es bien importante que los gobiernos hagan conciencia, que los gobiernos se decidan, porque es muy fácil ser gobierno por un periodo determinado y gobernar el gobierno avestruz, ¿no? Que pues pone la cabeza debajo de la tierra y hace ignorancia de todo el problema renal. A ver, Georgina, no sabemos, porque no hay un registro estatal, la magnitud del problema. No la sabemos. Pero ustedes como asociaciones seguramente tienen algún pulso de saber. Nosotros compartimos número de agremiados, número de personas que tenemos en las asociaciones, pero es insuficiente esa información, porque muchas veces un paciente en la carencia de recursos acude a una asociación, acude a otra, y entonces resulta que 3 asociaciones tenemos a la misma persona. De acuerdo. Entonces es bien difícil. Pero sí quiero aquí decir también, por ejemplo, que en el 2019, que se intentó hacer un registro estatal, en 2021, el registro nacional, ¿saben en lo que terminó esta situación? Terminó en un documento informativo que se llama Política Nacional para la Prevención y Atención de la Enfermedad Renal en México. Un documento. No se hizo el registro. No existe el registro, no lo tenemos. Luego además tenemos que ha habido cursos de entrenamiento y certificación internacionales para que las personas, si bien no sabes hacer el registro, acudas a capacitarse, ¿verdad? Por ejemplo, se hizo uno en Costa Rica en el 2014, en Lima en el 2015, y México no asomó para nada su presencia en estos lugares. Cursos. Hubo un taller para el fortalecimiento de la capacidad técnica del Registro Nacional de Diálisis, no recuerdo, no sé bien en qué país, pero ahí sí hizo una aparición México, una aparición muy, pues, no sé, o sea, muy... No tenemos registros. Claro. No lo tenemos. César, aunque ya Georgina hablaba del tamaño del costo, supongo que, por ejemplo, el trasplante, también estamos hablando de que es bastante costoso una intervención de este tipo. Así es. Y pensar en el trasplante, yo invitaría a la gente a no imaginar simplemente el costo de la cirugía, por ejemplo, que el costo de la cirugía en el hospital civil no estoy muy seguro, pero ronda entre los 100 y 150 mil pesos. En un hospital privado, Jalisco tiene uno de los hospitales privados que hace más trasplantes en el país y ronda el costo puede rondar entre los 300 y 500 mil pesos. ¿Puedes decir el nombre del hospital? El hospital Puerta de Hierro es un hospital que hace muchísimos trasplantes de vivo relacionado, pero el costo se negocia entre los pacientes, entre el paciente y el equipo médico, no estoy muy seguro, pero puede rondar entre los 300 y 500 mil pesos. Ahora, a ese costo se le debe de sumar lo que ya decía Georgina, el costo que para una familia representa iniciar y completar un protocolo de trasplante, desde la evaluación psicológica y todo lo que se requiere para que la persona que va a recibir el trasplante, para la persona en su caso vaya a donar un riñón, pueda hacerlo. Y eso puede ser muy oneroso, puede costar incluso hasta 60 a 70 mil pesos. Claro. Además del tiempo que se requiere para completar esto. Y eso puede representar también, pues puede durar una persona, por ejemplo,
de 3 hasta más de un año para completar un protocolo de trasplante. Y eso puede representar también un peligro para la persona enferma, porque recordemos que es una persona que tiene una condición muy frágil y que en cualquier momento puede tener una complicación y perder la vida. Hasta donde sé, creo que los trasplantes, específicamente de riñón, es la más larga lista de espera del país para este tipo de padecimiento. ¿Es correcto? Así es. Alrededor, si no me recuerdo, es alrededor de 16,000 personas en lista de espera. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Y de las cuales tan solo poco más de 5,000 están en Jalisco. Lo que pasa es que aquí también hay que entender esta fragmentación del sistema de salud, en donde Jalisco es un centro de referencia de Occidente, no es solo Jalisco. Es decir, ¿De acuerdo? el Hospital Civil de Guadalajara recibe gente de Nayarit, de Sinaloa, de Michoacán, de Guerrero, de Guanajuato, por ejemplo. Sí, Guanajuato tiene un hospital también muy bueno, el Hospital General de Guanajuato es muy bueno en trasplante cadavérico. Y lo mismo el Hospital, el Centro Médico Nacional de Occidente, que es uno de los hospitales que hace más trasplantes, creo que es el hospital que hace más trasplantes en el país, y recibe gente de muchísimas partes del occidente del país. Por eso Jalisco aparece con una lista de espera muy larga, pero también es reflejo pues, de la posición que tiene nuestro estado en términos de esta atención a personas Ahora, enfermas. la mayor parte de los trasplantes, según tengo entendido, ocurren con personas vivas, es decir, algún familiar que dona un órgano, en este caso el riñón, pero no en el tema, por ejemplo, de un paciente con muerte cerebral, que donan, por ejemplo, la familia acepta donar todo. Cadavérico, llamamos. Sí, existen dos tipos de... Con permiso del especialista, existen dos tipos de donaciones. La donación de vivo ya puede ser una persona relacionada consanguíneamente o no. En este caso puede ser que sea por un compatible. cónyuge, o puede ser incluso una persona que lo hace de manera voluntaria. Y el trasplante cadavérico, que puede ser incluso es en muerte cerebral, pero también en paro cardiorrespiratorio, dependiendo de las condiciones y también del equipo que se tenga. Claro, y habrá que ver, Alejandro, también si es compatible, ¿no? Así es, ¿no? Así es, eso ya se ve en los estudios de compatibilidad del riñón. A ver si es compatible. Bueno, ahora, en el tema, por ejemplo, de los enfermos, la gente que nos está viendo ahorita, una parte importante es la prevención. ¿Se puede prevenir esto? ¿Hay indicios que te avisan que empiezas a tener un problema? Se puede prevenir siempre y cuando tengamos al paciente detectado, ¿sí? La verdad es que la medicina en los últimos por lo menos 5 años respecto a la nefrología ha avanzado de manera muy importante. Hay medicamentos nuevos, grupos de medicamentos que ya se ha estudiado, retrasan el evento de enfermedad renal por lo menos 5 hasta 10 años ya con terapias sumadas. No del todo se puede evitar, pero el retrasar este evento pues ya ha sido algo muy bueno. Se ha dicho que en México uno de los problemas para atacar enfermedades de este tipo es lo tarde que se hace el diagnóstico. ¿Ocurre también en el caso de pacientes renales esto? Sí, lamentablemente ocurre tarde y se deriva al nefrólogo más o menos tarde. Las guías nos dicen que nos manden a los pacientes cuando la función del riñón está en el 30%. La última guía ya dice que hagas un cálculo y que estimes si el paciente puede avanzar en los siguientes 5 a 10 años un 3%, ya lo envías al nefrólogo independientemente de cómo esté la función del riñón. Y ahí nosotros desempeñamos nuestra labor de prevención. Esta labor de prevención, por ejemplo, bastaría con que el mexicano, en este caso el habitante de Jalisco, acostumbrara a llevar una cultura de hacerse una revisión por lo menos una vez al año. Sería ideal detectarlo así y por lo menos que prestes atención a las enfermedades que ya padece, hipertensión, diabetes y obesidad sobre todo. Pero en este caso en particular de enfermedades renales, ¿hay indicadores que pueden avisarle? ¿Qué le podría decir a la gente que nos está viendo? Es complicado. En general, la enfermedad renal cursa asintomática hasta que llegamos a cierto punto, más o menos como al 30% de la función, ya empieza a haber alteraciones en el gusto, alteraciones en el sueño y cosas que el paciente empieza a normalizar, comezón, ¿sí? Cosas tan sencillas como comezón, calambres en las piernas o que se empiece a hinchar. Son datos muy inespecíficos, pero que todos deberían prestar atención.
¿Hay algún rango de edad en que se presenten o es a cualquier edad? Puede ser a cualquier edad. En general, por lo menos se pide monitoreo en los pacientes mayores de 65 años y en todos los pacientes que tienen hipertensión y diabetes. En esos son de cajón que hay Obligado. que hacerse los estudios. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. Al problema que enfrentan los pacientes renales en Jalisco, se suma la lentitud para conseguir un trasplante para atender a un enfermo cuya vida depende de un órgano. La mayor parte de las donaciones ocurren con personas vivas, regularmente un pariente que acepta donar uno de sus riñones a pesar de las consecuencias que traerá para su vida cotidiana. Son pocos los casos de donaciones de personas con muerte cerebral, porque existen lagunas jurídicas al respecto. Revisamos el tamaño del problema de los pacientes renales en Jalisco. Y Georgina, a propósito de esta cápsula, hay una iniciativa en el Congreso del Estado de una reforma precisamente para permitir y quitar estas lagunas jurídicas para que se dé esta donación de órganos y facilitar esto, ¿no? Sí, bueno, personalmente yo tengo una opinión al respecto y a mí me parece que cualquier iniciativa que trabaje por facilitar el camino, como bien lo dices, a la cuestión de la donación, es muy bueno y es válido. Pero yo sí siento que debemos un poco más aterrizar las ideas de una iniciativa de donación de órganos, tomando en cuenta las cuestiones culturales del mexicano. Si bien en otros países del otro continente funciona ese tipo de iniciativas donde si tú no demuestras o no manifiestas antes de morir que no quieres ser donador, ¿sí? Entonces, en automático, eres donador. O en su defecto también, según esta iniciativa, debes ir ante un notario público para manifestar tu deseo de ser donador. Parece ser que ahora, como está la ley, aunque tú lo digas y el familiar dice no, es no. Sí, actualmente porque esa ley todavía no se aprueba. La ley esa que pretende que si tu familiar dice que no, pero si tú manifestaste que sí, te van a ser donador de órganos. Entonces creo que ahí hace falta como más estudio, más sensibilidad para que tengamos una ley verdaderamente que nos funcione. Verdaderamente que nos orille a humanizarnos, a ser solidarios con aquellos, pero bueno, personalmente pienso que así como que todo lo que es como por decreto o que es vinculatorio o que es como de forzado, yo siento que no funciona. A ver, Georgina, ¿cómo operan las asociaciones civiles como la que tú encabezas? ¿Cómo le hacen para atender a estos pacientes que llegan a tocar sus puertas? Si el hospital civil no se da abasto y no tiene la capacidad para absorber todo eso, ¿cómo le hacen ustedes? Bueno, la verdad es que creo yo que, si me permiten hablar un poquito de la asociación que represento, es una asociación que hemos caminado de manera muy positiva y hemos tenido buenos resultados debido a que hemos sabido ser una especie como de gestores, de vincular los esfuerzos poquitos que hay, pero los esfuerzos que hace el gobierno, los esfuerzos que hace el OPD Hospital Civil y la asociación. Entonces es una sinergia muy positiva para los pacientes. ¿Por qué positiva? Porque si bien el gobierno del Estado tiene sus convocatorias donde hace apoyos a organizaciones de la sociedad civil y de alguna manera nosotros resultamos beneficiados con un programa y se nos apoya con un recurso económico etiquetado para nuestro proyecto. El Hospital Civil nos sostiene también y nos apoya con permitirnos el desarrollo en su institución, atendiendo a los pacientes de su hospital
porque no atendemos pacientes externos. Claro. La asociación que represento atiende a los pacientes del Hospital Civil. Claro. Entonces es una sinergia muy positiva que hemos logrado. Creo que necesitamos apoyo del gobierno, necesitamos apoyo del Hospital Civil y necesitamos trabajar como lo hemos estado haciendo. Claro. Entonces, en todos estos años que han estado ustedes funcionando, supongo que conoces muchas historias de familias que han enfrentado este problema. Les cambia la vida, supongo, un paciente enfermo de esta naturaleza, sobre todo ya a niveles de hemodiálisis y todo eso. Es una enfermedad que no me dejarán mentir los compañeros, tanto el doctor como el doctor en sociología también. Es una enfermedad que muchas veces es un factor para la desintegración familiar. Muchísimas veces pasa, ¿sí? O el papá se va, o también hemos tenido casos que la mamá se va. Entonces, la familia se empieza a desintegrar por la cuestión económica, no hay dinero, ves a la gente que tú quieres que esté enferma, lo ves sufrir todos los días, se te complica la vida porque no tienes un donador de ese órgano, se te complica la vida porque el dinero no te va a alcanzar para hacer protocolo. Luego viene el pago del trasplante, luego viene el medicamento de por vida y la verdad es que es una cadena de acciones y de logros muy difícil de armar. Se rompe en la cadena, simplemente las familias se desintegran y el enfermo finalmente se queda la mayoría de las veces solo. César, a propósito de este tema, en la pandemia del COVID-19, un buen porcentaje de los pacientes renales pues simplemente murieron porque se reconvirtieron los hospitales y no hubo espacio para atenderlos a ellos. Así fue, ¿verdad? Bueno, yo siento que fue algo, además de lo que comentas, mucho más complejo en el sentido de que estábamos hablando de que era una población muy vulnerable. Es una población muy vulnerable a infecciones respiratorias. También. Entonces, el COVID fue un evento pandémico, un evento extraordinario que afectó de manera muy importante a toda la sociedad, a todos los hospitales. Y una parte que yo creo que, hablando de la reconversión hospitalaria, afectó muchísimo fue la suspensión de los trasplantes y la extensión. Si una persona llevaba ya 8 meses completando su protocolo de trasplante, lo tuvo que interrumpir y esperar hasta que cada hospital, porque no todos abrieron al mismo tiempo los programas de trasplante, volviera a iniciar el proceso. Y entonces eso complicó más pues, para los enfermos y estoy seguro que muchas personas pues no alcanzaron a llegar al trasplante. Ahora, el otro tamaño del problema es que no sabemos qué sucedió con ellos, porque precisamente no tenemos un registro de lo que ha estado sucediendo. Pero sabemos, pues, a partir de los análisis epidemiológicos que se han hecho, es que los enfermos renales fueron uno de los grupos vulnerables que más fue afectado en términos de mortalidad por COVID-19. Claro. Ahora, hemos estado insistiendo en la falta de un registro estatal. Quiero pensar, ¿cómo se armaría un registro estatal? ¿Participarían los hospitales privados, instituciones de salud pública, etcétera? ¿Cómo se armaría un registro? A ver, Georgina. Bueno, pienso que esto tendría que ser primero una decisión política. Es decir, una ley. Una ley, una ley vinculatoria donde a todas las instituciones de salud del Estado, públicas o privadas, se les obligara a compartir los expedientes de todos. Integrar más bien, no compartir. Okay. Integrar los expedientes en un documento único, ¿sí? Y empezar a trabajar sobre la duplicidad de pacientes, sobre lo que decía yo al principio, quién está en hemodiálisis, quién está en diálisis, quién ya se trasplantó, quién va sobre un segundo trasplante, ¿sí? Quién va sobre un tercer trasplante, porque se dan los casos también, quién falleció, ¿sí? Y creo que necesitamos voluntad política. Voluntad política, y muchas veces es muy triste que la voluntad política esté como amarrada, como fundida con la voluntad presupuestaria. Creo que la falta del registro de pacientes renales en Jalisco obedece a cuestiones presupuestarias y también de desinterés político. Somos muy caros, sí somos muy caros,
y no hay dinero que alcance. Pero bueno, yo también quiero hacer un llamado que a la gente del gobierno. Necesitamos formas de gobierno integrales, porque los gobiernos así como que a veces son así como muy miopes, no ven más allá de lo que tienen enfrente y no están viendo, por ejemplo, que hacen falta procesos educativos de enseñar a la gente a comer, procesos de medio ambiente para combatir todo lo que es la contaminación, impulsar un programa educativo donde los niños aprendan a comer, donde los niños hagan ejercicio, donde las personas se chequen anualmente para ver cómo están las cuestiones de salud. Y no estoy hablando solamente de la insuficiencia renal, estoy hablando de todos en términos general. Y no le apuestan a eso los gobiernos, no le apuestan a eso. O sea, el medio ambiente lo estamos destruyendo, bueno, allí vamos, ¿verdad? Alejandro, a ver si vas a comentar algo, César. Sí, respecto al sistema, perdón, a este registro estatal o nacional, ya existen iniciativas que tienen incluso ya 23 años. Es decir, claro. En el año 2000 se planteó una iniciativa, después se volvió a plantear años después, creo que en el 2015, 2016, una iniciativa que impulsó FunSalud, que es una fundación de empresarios, pero bueno, que se dedica a temas de salud, y en el que ya se delineaba un modelo muy preciso de cómo pudiera funcionar un registro nacional de enfermedad renal. En el 2021 también, que se planteó. Y en el 2021 yo supongo que ha de ser muy similar. En este registro nacional, pues precisamente es la autoridad federal la que va a estar encargada. La Dirección General de Epidemiología, la Dirección General de Información en Salud, son los ejes rectores que solicitan la información a todas los establecimientos de salud, como lo hace el sistema de vigilancia epidemiológica. Claro. Y a partir de ahí hacia abajo hay comités, por ejemplo, el comité científico, que estarían los colegios, los organismos de nefrólogos, estarían otras instancias como los servicios estatales, hospitales, etc. Entonces ya existe una estructura, ya existe un modelo, ya se sabe cómo pudiera funcionar. La voluntad. Falta precisamente el dinero y la voluntad. A ver, Alejandro, nada más para cederles la palabra a Alejandro. A ver, Alejandro, teniendo un registro, quiero suponer que si tienes el tamaño dimensionado del problema, pues a partir de ahí se pueden establecer los presupuestos para atenderlo. ¿Es correcto? Respecto a eso, la verdad es que debería de establecerse así, el gobierno debería de dar importancia y creo que es parte del motivo de intentar dimensionar esto. No se tiene, digamos, si no se tienen registros, si no se tienen todo este tipo de información y esta base de datos que mencionaba Georgina, difícilmente se va a tener la claridad del tamaño del problema, ¿es correcto? Así es. Y sobre todo porque, como ya se mencionó varias veces, o sea, tenemos el registro de los pacientes en diálisis y lamentablemente la población que llegó a diálisis son los sobrevivientes de todo el trayecto de lo que conlleva la enfermedad renal, o sea, es una mínima parte. Pues. Eso me llama la atención, ese término que utilizas, el sobreviviente. Así es. Es decir, tenemos, digamos, un registro, entre comillas, menor, pero de la parte casi final del proceso de la enfermedad. Pero el tema es detectarla antes, ¿no? Así es. Y es lo que no hemos estado haciendo. No. Bueno, muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última. Regreso contigo, Georgina, a las conclusiones del programa. Distintas agrupaciones civiles advierten que Jalisco se encuentra en los primeros lugares de pacientes renales, por lo que es urgente atacar el problema en forma integral y sumar a todas las instituciones de salud que convergen en el tema. Aunque desde 2019 se había prometido contar con un registro estatal de la enfermedad renal crónica, esto no ha sido posible, en parte por la contingencia de la pandemia que en 2020 y 2021 aplazó todos los planes, con afectación al 60% de personas que esperaban un trasplante de riñón.
El tamaño del problema de los pacientes renales en Jalisco, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y como siempre abrimos este último bloque a las conclusiones. Comienzo contigo, Georgina. Bueno, yo solamente me gustaría insistir en que los gobiernos venideros o los gobiernos que van a empezar a gestionar, a funcionar, porque es un año el próximo, un año de cambios de gobierno, sí tomarán un poco de atención, en Jalisco al menos, en la enfermedad renal, porque creo que nos está rebasando, creo que va a ser se puede convertir en un monstruo de muchas cabezas que nos va a impactar a todos en la región. ¿Sí? Los gobiernos no piensan, por ejemplo, que un paciente renal, un enfermo renal, es una gente improductiva, que es una gente que no puede trabajar, amén de que sufre mucho un enfermo renal, pero es una pérdida de una fuerza productiva. No lo piensa así, aparte de que a medida que su enfermedad va avanzando, se va complicando en cuanto a calidad de vida para él, pero para el gobierno en cuanto a costo para atenderlo en salud. Entonces, como que hay un cierto desdén, un cierto desinterés por los pacientes renales, y a mí sí me gustaría hacer un llamado a las futuras generaciones de gobernantes para que de alguna manera atendieran, aunque fuera de manera parcial, el problema. A ver, ya no dices, pedimos Georgina, total. Perdón que te interrumpe, pero no importa. Dices tú que a las futuras administraciones, es decir, ¿ya no hay tiempo en estas para corregir? Pienso que por el tamaño del problema, un pequeño gesto de voluntad pudiera ser dejar un precedente importante, como decir, se está iniciando de manera formal y seria el registro estatal de pacientes renales. Eso sería un gran avance para los pacientes renales de Jalisco. Iniciarlo solamente. Claro que no habrá tiempo ya para otras cosas, pero una muestra de buena voluntad y un buen gesto político sería iniciarlo. Porque es un proyecto a largo plazo. Ya no hay tiempo, como sí, me refiero a que se llevaría bastante tiempo. Se llevaría bastante tiempo si se quisiera trabajar, por ejemplo, en una metodología como la que menciona el doctor César Padilla. Metodologías hay, muchas. Voluntad política falta. Porque en esto tendría que converger también el gobierno federal, no más estatal. Sí, el gobierno federal, el gobierno estatal, pero creo que independientemente de las actividades y de las esferas de competencia de los distintos ámbitos de gobierno, pienso que el gobierno estatal podría iniciarlo. Perfectamente podría iniciarlo. Pero muchas veces hemos tocado puertas y no nos han abierto. Yo hice, a través de la asociación que represento, una solicitud que tengo aquí para la Secretaría de Salud Jalisco y después de decirme que había dos cuestiones que no les competían, como yo pedía, por ejemplo, pedía saber, por ejemplo, número de pacientes trasplantados, ¿sí? Y número de pacientes en espera de. Eso me contestaron que no les correspondía a ellos tener el dato, que acudiera a la instancia del CETOT, que de alguna manera el CETOT era el Consejo extinto, ahora el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, que se quedó en un Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, que efectivamente tiene menos atribuciones que un consejo, pero bueno, eso nada más es un apunte. Y me dijeron, al final me entregaron estos resultados, ¿me permiten leerlos rapidísimo? Claro, adelante. Pacientes atendidos, 3,036. En procedimiento de hemodiálisis 791 y en procedimiento de diálisis peritoneal 165. OPD Servicio de Salud Jalisco. Atenciones por insuficiencia renal en el estado de Jalisco al año 2020. O sea, esta fue la respuesta que me dieron. Solicité a través del ITEI la información y esta es la respuesta de la Secretaría de Salud. Entonces tú dirías que una buena forma de concluir sería abrir un gesto, porque además en el 2019 lo anunciaron, que iban a ser el primer estado en tener un registro estatal de pacientes renales. Sí, sería un buen gesto que a la gente nos ayudaría mucho.
nos ayudaría mucho. No quiero decir que agradeceríamos mucho porque es parte de su obligación hacerlo. Claro. Simplemente decirles que nos ayudaría mucho. Muy bien, César Padilla, tus conclusiones. Bueno, primero me gustaría resaltar que la enfermedad renal crónica se ha convertido en una de las enfermedades que mayor peso, carga tiene, pues, para los sistemas de salud y para la sociedad. Y eso se convirtió en tan solo 20, 25 años. De 1990 a 2013, el peso de la enfermedad creció de manera exponencial. Es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el país y requiere una política a largo plazo, no como decíamos aquí de sexenios. Es decir, se requiere, al igual que otras enfermedades, otros padecimientos que tenemos en términos de salud pública, como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, se requieren políticas que sean de largo alcance y de largo plazo, con presupuestos adecuados y con suficientes profesionistas. En este caso, por ejemplo, el número de nefrólogos en nuestro país es todavía insuficiente para la cantidad de personas que tenemos. E incluso cuando hablamos, yo vengo de las ciencias sociales, y cuando se habla de la cultura de la donación, yo siento que muchas veces se pierde, por ejemplo, que dentro de esta cultura existen aspectos materiales, no solo simbólicos. Es decir, se requiere infraestructura que sea suficiente para captar suficientes personas que pudieran ser potenciales donadores. Es decir, nuestros hospitales no tienen esa capacidad. Además, no se tiene el suficiente personal que sea capaz de atender a aquellas familias que están pasando por un proceso traumático como es perder a un familiar y después donar los órganos. Entonces, la donación de órganos también es un asunto muy, muy, muy complejo. Entonces, se requiere una política que sea amplia, de largo alcance y de largo plazo. Las que existen no son suficientes. Y que ataque el problema en todas sus aristas también, Exacto. ¿no? Prevención, atención y seguimiento a las personas. Porque hace un momento dijiste el tema de la infraestructura. Exacto. No se cuentan con los equipos necesarios para atender a tanta gente esperando sesiones, por ejemplo, ¿no? Es cierto. ¿Es correcto? Bueno, muy bien, Alejandro, tus conclusiones. Bueno, la enfermedad renal crónica se estima que para el año 2040 sea la quinta causa de muerte a nivel mundial. Yo, por mi parte, creo que me mantengo positivo. La ciencia en los últimos años ha desarrollado muchos avances, tanto médicos como de intervención. Por ejemplo, los medicamentos, xenotrasplante, que es el trasplante de animal humano, dispositivos que se pueden colocar ya dentro del cuerpo humano que ayudan a filtrar y eliminar toxinas. Quizá esto tarde mucho tiempo en llegar, pero seguro que va a llegar y va a ayudar mucho a las personas. Entonces, por una parte parece oscuro y por otra parte parece muy brillante. Ahora que dijiste de dispositivos internos por la tecnología, ¿tú crees que esté cerca la posibilidad de tener riñones artificiales que se puedan utilizar en el cuerpo? Se están generando ya hay varios artículos de eso. Ojalá llegue pronto. En México lo veo algo lejano, pero ya están en estudio y en humanos. O sea, la tecnología ya existe. Exacto. Muy bien. ¿Una reflexión final? Tenemos todavía un minuto, si quieres, Georgina. Bueno, insisto otra vez. A ver. Insisto otra vez en que un gesto de buena voluntad y de interés por la creciente población de insuficientes renales, de personas con insuficiencia renal en Jalisco, sería dos cuestiones. La primera, iniciar con el registro estatal de pacientes renales. Disculpen, pero insisto en estatal, porque yo creo que las políticas van de lo local a lo nacional. Y entonces el registro estatal creo que sería un gran avance. Y por otra, trabajar en la prevención de la enfermedad. Por favor, trabajar en la prevención de la enfermedad. Nosotros ya también de alguna manera hemos presentado algunas ideas y algún pequeño proyecto en esta legislatura para que se hicieran tamizajes, detección de daño renal en las escuelas primarias a los niños. Pero bueno, ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero creo que nos comentaron así entre líneas que presupuestariamente otra vez no era posible hacer eso por el recurso que se necesitaba. Entonces, bueno, estamos sin avanzar. A ver, lo que me quieres decir, Georgina, y hemos estado platicando en esta mesa, que finalmente el problema de pacientes renales termina siendo un tema presupuestal, en muchos sentidos. En mi opinión,
creo que sí. Lo que marca a la no atención, a la indolencia, al abandono de los pacientes renales es un tema presupuestario, en mi opinión. De acuerdo, pues es lamentable que sea un tema de dinero y lo que está impidiendo esta situación, una atención integral a los pacientes. Bueno, Georgina, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias César, a todos. muchas gracias. Gracias a ti. Y Alejandro, muchas gracias. Gracias. Como siempre me quedo con una reflexión final. Miren, es importante lo que se ha dicho en esta mesa, que las autoridades tengan claridad respecto al tamaño del problema. Me queda la percepción de que no es así, que están distraídos en otras cosas, cuando aquí el tema de los pacientes renales debería ser de principal preocupación, porque está la vida de por medio de miles y miles de jaliscienses. ¿Cuántos? Pues no lo sabemos, porque todavía no los contamos. Hasta la próxima.